desandar ese camino. Vamos a charlar con Melisa Molina, es periodista de Página 12, está acreditada en Casa Rosada, hemos charlado ayer ya varias veces con ella, porque cubre los actos libertarios y nos interesaba ver qué vio ayer en el Movistar Arena. ¿Cómo andás, Melisa? Buen día. Hola María, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bueno, estábamos tratando de repasar un poco cómo se cubría, ¿no? Hoy La Nación Sí. dice un show surrealista, uno veía la sorpresa ayer de La Nación Más, Sí. o todos nos quedamos un poco sin palabras. Fue una cosa muy rara ver al presidente arriba del escenario con una banda de rock. Sí, sí, tal cual. Bueno, la sensación era un poco esa, ¿no? Que lo que estábamos viendo era algo que no tenía precedentes históricos y de no terminar de asimilar un poco del todo lo que estaba pasando arriba del escenario y que esa performance era justamente la de un presidente de la nación, ¿no? Pero bueno, yo miraba un poco alrededor y me daba cuenta que no era la única que estaba con ese estupor, con esa sensación. Sino también los ministros, de hecho, que estaban abajo del escenario, estaban con cara de anonadados, ¿no? De hecho, hay buenas fotos de los fotoreporteros que cubrieron ayer, en las que pudieron retratar justamente las caras de sorpresa de varios de ellos, incluso de Sturzenegger o el propio Santilli, ¿no? Que es quien va a ser el candidato ahora en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Pero bueno, me parece que fue un intento de Javier Milei de volver un poco a las bases, de volver a su núcleo duro, en medio de un contexto de campaña muy complejo. Recordemos que la noche anterior tuvo que entregar en contra de su voluntad a quien era el principal candidato para la elección del 26 de octubre, a 3 semanas nada más de la elección, que estamos hablando por supuesto de José Luis Espert, por los vínculos, ¿no? Por los supuestos vínculos que tendría con el narcotráfico, con Fred Machado, en medio también de un contexto complejo, porque mientras él estaba dando ese show en el escenario ahí en el Movistar Arena, el ministro de Economía estaba en Estados Unidos y en ese momento con Bessent tratando de conseguir más fondos para la Argentina, de conseguir una nueva deuda. Digamos, un contexto muy complejo que no se condecía con el clima y con la sensación de lo que estábamos viviendo ahí, ¿no? Con este show del presidente que incluso también maltrató, ¿no? Muchas canciones de artistas que están en las antípodas de su pensamiento, como Charly García. Bueno, eh, digamos, fue todo un show muy, muy extraño y que incluso de los que cubrimos gobierno no podíamos terminar de asimilar y de entender que era real lo que estábamos viviendo, lo que estábamos escuchando. Claro, acá veo la foto que mencionabas, Sí, Melisa, de los ministros en primera fila observando a Milei. Claro, la cara de Scioli es genial. Está la cara de Scioli y la cara de Sturzenegger. sí, Karina sí, Milei, vamos a decir que lo mira con admiración, y un Martín obvio. Menem tieso, durito. Está Diego Santilli, el nuevo candidato, todos observando ese mini recital, ¿no? Que dio Milei, porque dio ese mini recital, después hizo un entretiempo, dijo: me voy a bañar, Sí, me voy a poner un traje y vuelvo Algo como... me voy a vestir de presidente. Me voy a de vestir, presidente. no, de presidente. En esta idea de que puede dividirse, ¿no? Digo, Sí, puede de ser. que el rockstar, después el presidente. Pero bueno, ahí dijo: hemos perdido, la primera es que dijo: perdimos un round, pero no perdimos ni la batalla ni la guerra, ¿no? Y volvió con algunos cánticos antikirchneristas ¿cuál era el ánimo ahí del público, Melisa? Sí, hubo también, no sé si eso lo vieron en la transmisión, hubo también un video como hecho con inteligencia artificial, con una escena de la Guerra de las Galaxias, Sí. en la que Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y representados de los distintos medios de comunicación atacaban a Javier Milei. Javier Milei como que sobrevivía de ese ataque, ese bombardeo. Hubo también muchas imágenes de, por ejemplo, demoliciones de edificios antes de que entre, como si fuese bombas, la bomba atómica, digamos, con toda la carga emocional y violenta que tiene La Libertad Avanza y que se repitió muy parecido a lo que pasaba en la campaña de 2023, ¿no? Como intentó hacer esa vuelta a las bases, como les decía recién, y también se veían en el escenario mucha militancia de los distintos, primero, de los distintos sectores del gobierno, de las distintas tribus. Por ejemplo, estaban de Bordeaux toda la gente de las Fuerzas del Cielo, que es este espacio que responde a Santiago Caputo. También todos los de las remeras violetas más tradicionales que responden al sector de Karina Milei, de Sebastián Pareja, digamos, fueron y que por supuesto tenían gente de todo el país. O sea, había gente de Bahía Blanca, había gente de Santa Fe, de la Patagonia, digamos, de las distintas provincias que fueron
particular, especialmente para este evento. Entonces se podía ver eso en el público, ¿no? Mucha militancia, mucha de territorial, y también este intento de las Fuerzas del Cielo, que es el espacio que lidera Caputo y que tiene una pata más vinculada a lo digital, a las redes sociales, tratando de pisar el territorio, ¿no? En medio de esta interna en la que quedaron bastante relegados, te diría del todo relegados de las listas partidarias. Bueno, estaban, por ejemplo, muchos influencers como el Gordo Dan, como Juan Doe, digamos, distintos referentes del mundo digital en el territorio tratando de marcar presencia. Eso se vio bastante en el público y sobre todo en la previa también, que se juntaron en un parque, en el parque ahí cerca del Movistar Arena, con estos cantos que vos mencionás, muchos dirigidos en contra del kirchnerismo, ¿no? Cristina con la tobillera. Cristina con la Saquen tobillera. al pingüino del cajón. Saquen al pingüino del cajón para que vea, ¿no? Y la de la tobillera, no me acuerdo. ¿Cómo es? ¿La de la tobillera? Cristina Tobillera. Cristina Tobillera. Cristina Tobillera. Sí, Ah, no hay ok. mucha, no es muy creativo. Sí. Sí, decime. Sí. No, bueno, después también vos mencionabas fragmentos del discurso, más allá, digamos, de eso, hubo como bastantes partes inconexas y que no tenían mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, en un momento habló de que la izquierda era antisemita. Después como que cantó una hubo- canción religiosa judía. También, ahí apareció la imagen de Alberto Nisman, la de Charlie Kirk, este militante estadounidense que fue asesinado. Digamos, como que no había mucho una línea que vos puedas seguir, ¿no? Argumental. Eran como cosas sueltas Ujú. que a él se le iban ocurriendo y que iba mencionando. Y después también decías un pequeño show, en realidad no tan pequeño, fueron 6 canciones que tocó Javier Milei. Se dio el gusto de jugar a que era un rockstar, ¿no? Total. 6 canciones tocó, sí. Bien, Melissa Molina, periodista, escribe en Página 12, está acreditada en Casa Rosada, estuvo anoche en el Movistar Arena en esta presentación tan particular. Gracias, Melissa. Un beso grande a todos. Hasta luego. Si sos Club Día, tenés nuevos cupones toda la semana.